nosotros somos una cantera potente a nivel España. Lo que pasa que tenemos la mala suerte de que no tenemos potencial económico para sostener a los jugadores. En los últimos 10 años, la cantidad de futbolistas que el Real Zaragoza ha sacado al fútbol profesional es muy alta. Hemos conseguido sacar muy buenos futbolistas, con todo lo que se nos han llevado, porque se nos han llevado muchísimos jugadores. Desgraciadamente, como no tenemos estabilidad en el primer equipo, tampoco la tenemos abajo, y muchos jugadores pues van tirando hacia arriba. ¿Qué ha de tener un jugador para que el Zaragoza se interese en él? Muchos padres se piensan que con 16 años ya tienes que estar en el primer equipo, pero en estas edades que estás de formación, que una lesión trunca por tierra toda tu carrera, es muy difícil jugar ante 40.000 personas con 17 años y que te insulten y que te digan tal. Ya sabéis, nosotros sufrimos una pérdida muy grande este año y eso ha sido durísimo. La vida no te prepara para este tipo de situaciones. 20 chicos que están detrás, que los estás viendo llorar a diario, que a muchos se les quita la ilusión, aunque sea momentánea, pues por jugar y por... es durísimo. Hoy, en Zona de Rendimiento, si te gusta el fútbol, tienes que ver el programa. Tenemos a un preparador físico de una cantera profesional del Real Zaragoza. Dani Lozano, bienvenido. Muchas gracias por invitarme y seguro que vamos a pasar un buen rato. Estamos realmente encantados de tenerte aquí en el programa. Eres una persona de referencia en cuanto a la preparación física en el fútbol y en el entrenamiento personal, propietario de un centro de entrenamiento. ¿Cómo estás? Bueno, pues con ganas, a ver qué preguntitas me hacéis y bueno, seguro que ya os digo que pasaremos un rato majo y la gente podrá sobre todo pues sacar cosas en claro. Muy bien. Lo primero de todo, ¿de dónde viene Dani? ¿Quién es? Para que no te conozca. Bueno, pues soy un chico de Zaragoza, tengo ahora 30 años, ya me ha tocado la treintena, así que con muchos proyectos todavía, preparador físico del Zaragoza en categoría cadete y tengo un centro de entrenamiento, como bien habéis dicho, que llevamos un añito abiertos y pues bueno, vamos a ir peleando día a día. Muy bien. ¿De dónde nace todo esto del fútbol? El fútbol siempre lo he mamado en casa y pues bueno, no he llegado a ser futbolista profesional, ni mucho menos, me quedé muy lejos de hecho, pero siempre había sido mi gran pasión y llegó un punto en mi vida en el que pues vi que debía ser mi camino hacia ahí, ¿no? Y pues bueno, ya fue cuando entré en formación de grado medio, grado superior, carrera, máster y llegué a la cantera del Zaragoza, que bueno, es donde estoy ahora y estoy muy feliz y muy contento. Tú has hecho todo el recorrido que se puede hacer, un grado medio, un grado superior, conoces toda la estructura. ¿Qué consejo darías para aquel chaval que quiere desarrollarse como preparador físico de fútbol o como entrenador a seguir estos pasos? ¿Hasta qué nivel es necesario y qué te puede aportar cada uno de esos niveles? Bueno, yo lo que siempre digo es que desde mi punto de vista creo que siempre tienes que seguir formándote. Da igual a qué nivel quieras llegar, sino que pues debes seguir paso a paso intentando siempre ser mejor porque lo que está muy claro que en el mundo del deporte o en el mundo del rendimiento o de la salud, lo que ahora parece que es lo mejor, dentro de 10 años te dicen que está catalogado y que no sirve para nada, ¿no? Entonces, a ese chico que sabe que su pasión es el deporte, le diría eso, que lo que tiene que hacer es seguir formándose siempre, independientemente de los cursos que sean, independientemente de si es carrera, de si es grado superior, de si es un máster, de lo que sea, que se siga formando y sobre todo pues ahora con las tecnologías que tenemos, que es muy accesible, el poder mirar en internet cualquier cosa o seguir formándote, pero sobre todo que sean fuentes fiables. Eso es una cosa importante porque desgraciadamente, como bien sabéis también, tenemos mucha desinformación. Pero bueno, un poquillo que siga esos pasos, ese camino. Y para una persona que quiera formarse exactamente en fútbol, precisamente, quiera ser preparador de cantera o quiera ser preparador de un club, ¿qué pasos le aconsejarías que siga? A ver, la regulación tal y como nos lo dice, hay dos ámbitos, ¿no? El ámbito legal, que es nos dice que tenemos que hacer la carrera de Ciencias de la Actividad Física del Deporte, el CAF, y después yo les diría que se especializaran en un máster de alto rendimiento, o si quiere ir hacia la readaptación de lesiones, pues readaptación de lesiones, o de cualquier índole, ¿no? De este tipo. Pero que sí que es necesario ahí una formación extra porque desde mi punto de vista creo que la carrera se nos queda corta y luego la realidad a la que te enfrentas en el mundo laboral es distinta a lo que nos dicen o no distinta, pero sí que pues difiere mucho según el contexto. Digamos que la carrera os da un plano muy, muy general
Y lo que recomendarías es incidir mucho más en la parte más específica de donde te quieres enfocar. Si te quieres enfocar al fútbol, ¿recomendarías el pasar por un máster enfocado al rendimiento de fútbol o ir hacia escuelas de entrenadores de fútbol? ¿Qué recomendarías exactamente? A ver, yo no concibo una cosa sin la otra. O sea, yo además de preparador físico, tengo carnes de entrenador. Y creo que tienen que ir de la mano, porque si tú eres muy buen preparador físico, te quieres dedicar al fútbol, pero no sabes de fútbol, te vas a quedar corto. Y a la inversa, si tú quieres ser entrenador, pero no tienes unas mínimas nociones de tal, además de que es mucho más difícil ser entrenador profesional, eso hay que tenerlo claro, pues yo creo que necesitas la conjunción de las dos para ser un buen profesional en ese ámbito. Así que sí que les diría que se fueran hacia ese máster de alto rendimiento el que me comentabas. ¿Tú dónde lo hiciste? Yo lo hice en Barcelona, en el máster, bueno, es el máster de Barcelona. Y 2 añitos fue lo que estuve ahí. Aprendí muchas cosas que me sirvieron, otras que no me sirvieron tanto, pues porque el contexto real es otro, pero sí que te dan ya una base más sólida y más detallada de lo que necesitas ser como preparador físico. Ahí en Barcelona está Sirulo como referente, es el creador de la cuna del modelo Barça. Para los que no conocen este fenómeno, ¿podrías explicarlo brevemente? Bueno, es una eminencia a nivel de preparación física. Para que os hagáis una idea, se salió, no sé si este verano pasado o hace 2, pero llevaba un montón de años en el Barça. Es el que ha concebido el entrenamiento tal y como lo conocemos ahora, o como pues hay predecesores que han seguido su trabajo, y que básicamente nos entrena para rendir mejor desde un punto de vista pues, de que todo es un conjunto, de que no hay solo habilidades específicas, sino que somos un conjunto de todo y tenemos que trabajar en diferentes áreas y de diferentes caminos. Porque si nos centramos solo en, pues, me lo invento, en mejorar la velocidad, pero dejamos al lado todo lo demás, pues no vamos a ser un futbolista completo. Entonces, pues bueno, en resumidas cuentas, sin extendernos mucho en eso es lo que promueve, y sobre todo, pues que los resultados están ahí. Solo hay que ver el Barcelona de los últimos años. ¿Qué diferencia su metodología de cualquier otra metodología de preparación física de deporte de equipo? Bueno, pues por ejemplo, en atletismo, pues lo que vosotros habéis tenido más, imagino que tiráis más hacia modelos de planificación de ATR, ¿verdad? Si no me... Pues el fútbol es distinto, sobre todo el de alto rendimiento. Tú juegas por y para el partido. O sea, tú entrenas, mejor dicho, por y para el partido. No podemos... Sí que podemos hacer pequeño o hacer el entrenamiento para llegar a un momento X de la temporada un poquito más afinado, sobre todo en nuestro sentido, porque nosotros, las canteras, pues generalmente aquí en Aragón no competimos demasiado, sino que competimos en torneos fuera. Pero cuando ya te elevas hacia el fútbol de élite, lo que cuenta es el partido del domingo. Claro. Y tienes que tener a todos enchufados para el partido del domingo. No te vale que para dentro de 2 semanas. Porque en el rendimiento, o sea, en el fútbol de élite, 2 partidos malos te dejan fuera. Y eso, pues, es lo que hay que tener claro también de esto. Luego entraremos en ese tema porque me parece muy interesante tener que competir a corto plazo y también tener un poco la vista a medio, ¿no? No puedes tampoco sacrificar los futuros partidos por el partido este fin de semana. Entonces, creo que tiene que estar muy trabajado y en ese sentido, pues sé que lo hacéis muy bien. Te quería preguntar si hacer un máster en un sitio de alto nivel te abre puertas después. Es importante el tocar ciertos contactos para poder trabajar luego en el mundo del fútbol. Lo romántico sería decir que no y que vales simplemente, o que es por tu valía, ¿no? Pero sí, o sea, los contactos en el mundo, ya no solo en el mundo laboral, sino en cualquier índole, son importantes. Tenemos que hacer relaciones con otras personas que luego pues, nos puedan ayudar o echar un cable en algún momento dado. Así que sí, es muy importante. Más que nada porque te van a conocer. Y yo entré en el Zaragoza pues porque José Luis Arjol, que fue profesor mío en la carrera, daba una charla en el máster, y recuerdo pues que íbamos 2 compañeros y yo, y nos dijo, pues pasarme el currículum, que necesitamos gente y tal. Y así se fragó. O sea, realmente yo no iba a entrar y le mandé el currículum a José Luis y entré.
Así que, O sea, que fue todo por nace, todo nace de una charla. todo nace de una charla, de una Eso es. casualidad, que además no iba a ir a ese día al máster, lo recuerdo perfectamente, porque no iba a ir, Sí, porque yo estaba entrenando un equipo en División de Honor Cadete y nos jugábamos muchas cosas ese fin de semana. qué bueno. Pero me convencieron y dije, venga, va, pues que voy, que como va José Luis también me hacía ilusión verlo y pues así fue. Estar en el momento adecuado, en el sitio adecuado, ¿no? Correcto. Te llevó a todo lo que estás actualmente. Sí, ahora. sí. Muy O sea, bien. yo creo que en la vida no existen las casualidades, Claro. sino las causalidades. Sí. Yo considero que has vivido un sueño, que estás viviendo un sueño, que al final es trabajar para el equipo de tus amores. ¿Qué consejo le darías a alguien que aspira a hacerlo? Pues sobre todo que lo haga con pasión y que en lo que quiera ser, que lo haga, que se deje el alma. O sea, al fin y al cabo, si tú trabajas, tarde o temprano vas a tener frutos. Igual no es, si tú planeas llegar al 10, no llegas al 10, pero te quedas en un 9 y has mejorado 9 puntos, ¿no? Digámoslo así. Y hostia, eso es muy grande también. Entonces creo que la clave es esa, que lo que hagas, lo hagas de verdad, que te enfoques en ello y que luches por lo que quieres llegar a ser. Como zaragocista, una vez entras en la cantera, ¿cómo lo vives? Porque yo sé que estuviste de prácticas, si no recuerdo mal, Sí. pero luego entras con un grado de responsabilidad mucho más alto. ¿Cómo afrontas esa etapa, ese inicio? A ver, yo entré en infantiles, en el infantil B, que tenía un doble rol de entrenador y preparador físico en ese momento. Y en esas etapas tan tempranas también tienes que ser un gran educador, porque al fin y al cabo pues, son chicos que están creciendo, que están madurando, que todavía pues, son muy volubles y hay que llevarlos pues, un poquito, ¿no? De manera pues, un poquito más dócil, ¿no? Por así decirlo de alguna manera. Entonces, bueno, eso fue bien porque a mí los niños también me gustan, entonces pues no me encontré a disgusto, pero sí que es cierto que yo venía de haber entrenado pues, a personas más mayores, en este caso yo a cadetes, estuve llevando regionales también, entonces fue un poquito El periodo de diferente. adaptación es más complejo, ¿no? O sea, me duró poco porque a los 3 meses nos subieron ya para arriba, entonces Ya te dijeron, sí. no me acuerdo quién fue el entrenador que cesaron y se movió toda la estructura, que estas son cosas que pasan. Sí. Y ya pasé a cadetes, pues que era una etapa que tenía más acostumbrada y que personalmente me gusta más. ¿Cuál ha sido tu paso desde que entraste en la cantera? ¿Por qué categorías has pasado? ¿Qué equipos has Fue infantil B, 3 meses, hasta creo que fue en diciembre, cuando ya se produce el cambio. Pasaste Si no, a los pasé cadetes. a los cadetes, que llevo ya, pues este es el tercer año. ¿Hay que tener ciertas tablas para estar en el alto rendimiento? Sí. A ver, los chicos o los niños, digámoslo así, los adolescentes son más dóciles y son más fáciles de llevar, pues porque te tienen cierto respeto y te van a escuchar más de primeras, ¿no? Luego ya tienes que demostrar que sabes de lo que hablas y tus conocimientos, porque si no, pues al final acaba cantando la gallina y acaban perdiendo todo el respeto, ¿no? Pero sobre todo yo creo que cuando te enfrentas a gente más mayor, que ya dependes de un rendimiento de más, tienes que intentar surfear la ola, digámoslo así. Es importante que entiendas también sus preocupaciones, porque igual, sabemos que estirar antes de los partidos, pues que no nos viene bien a nivel de rendimiento, pero igual hay una persona que lleva haciéndolo 20 años o 15 años, que él se siente bien y le tienes que dejar a su aire, ¿sabes? Aunque tú sabes que no es lo idóneo, déjalo, que si a él le viene bien, ya sea a nivel mental, a nivel psicológico, pues lo tienes que dejar. Entonces, bueno, un poquillo por esa rama tenemos que ir. Otro día tuvimos un invitado que comentaba que él no pudo estar en el alto rendimiento porque sufría bastante cuando las cosas iban mal. ¿Tú cómo afrontas eso y más con la carga emocional que conlleva llevar el escudo del Real Zaragoza en el pecho? A ver, yo me sigo poniendo muy nervioso en los partidos. Me pongo más nervioso desde fuera que cuando jugaba, ¿no? Pero hemos tenido situaciones de chicos comprometidas a nivel psicológico y es difícil. Es difícil pues porque ves a un chico que su ilusión es jugar con el Real Zaragoza o vestir el escudo y llegar a Primera División, que tú sabes que no va a llegar, que lo está pasando mal, que fin de semana tras fin de semana está sufriendo mucho y es muy duro. Ya no solo desde fuera, sino que pues, lo haces parte tuyo, ¿no?
Entonces lo que tienes que hacer o intentar es hablar con él, llegarle al corazón, si puedes llegarle al corazón hablando, e intentar reconducir un poquito la situación. Pero claro, nuestros conocimientos tienen un límite. Tampoco somos psicólogos y no tenemos una figura clara, en este caso una estructura. Entonces es complicado. Ese tema es difícil. Porque, bueno, ya sabéis, nosotros sufrimos una pérdida muy grande este año y eso ha sido durísimo. O sea, para mí ha sido el momento más duro de toda mi vida. Y he perdido a familiares, he perdido a abuelos, Y el momento más duro fue pues, cuando tuvimos que perder a Jorge. Y gestionar eso es muy duro. Y 20 chicos que están detrás, que los estás viendo llorar a diario, que a muchos se les quita la ilusión, aunque sea momentánea, pues por jugar y por... Es durísimo. Pero estas cosas la vida no te prepara para este tipo de situaciones. ¿Cómo gestionaste esto dentro del vestuario? ¿Cómo conseguiste luego hacer que reconduzca porque al final un equipo es un estado de ánimo. Si un equipo es estado de ánimo es así. ¿Cómo se reconduce esta situación? Pues con mucha mano izquierda. Sabiendo que sobre todo las primeras semanas fueron de no apretar a nadie, aunque sabiendo que se estaban haciendo cosas regular o que pues no apretamos a nadie porque entendemos que están en un estado, yo estoy en un estado emocional en ese momento jodido, pues imagínate ellos, ¿no? Sí. Que son chicos de 15 años que cómo gestionan las emociones, que acaban de perder a su mejor amigo, al que se sentaban al lado, al que por suerte todo eso lo hemos conseguido reconducir a todo lo que hacemos, lo hacemos por él. Que eso es algo bonito también, de mantenerlo en el recuerdo y pues bueno, yo por ejemplo fuimos a ganar a Cabanillas, que es un torneo que hacemos todos los años, pero llevamos sin ganarlo pues desde el 2017, un torneo potente a nivel pues, canteras, ¿no? Yo sabía que lo íbamos a ganar, o sea, estaba convencido de que lo íbamos a ganar. Partiendo de la base que teníamos un equipo muy potente, sabíamos que lo íbamos a ganar, porque pues ellos lo sentían así y cuando tú sientes que de verdad vas a hacer algo, lo vas a conseguir. Ya está. Y recuerdo que llegamos a la tanda de penaltis contra los Osasuna, en la final, y sabías que Hugo, en este caso que era el portero, que iba a parar un penaltis, que lo sabías. Todo el mundo lo sabía. O sea, no había opción. Lo paraba por él, por sus compañeros y por Jorge y por todos, ¿no? Exacto. Y todo iba por él y todo iba para él y sabías que lo ibas a hacer y así fue. Y así fue. Entonces, bueno, hemos reconducido esa situación. El dolor siempre va a estar ahí, eso no se lo va a quitar nadie, pero pues parte de las cosas que consigan en su vida, ya no solo a nivel futbolístico, sino a nivel en todos los ámbitos, van a ir dedicadas a él. Y eso, pues bueno, yo creo que es una bonita manera de recordarle y de que no se pierda su recuerdo. Y sobre todo afrontar que él lo que más quisiera, Jorge, seguramente sería que vosotros estuvierais felices y siguierais disfrutando de todo esto. Desde luego, o sea, era una persona extraordinaria y un chico excepcional, más zaragocista que ninguno. Su sueño era, pues bueno, debutar con el Real Zaragoza y por desgracia no se lo va a poder cumplir, pero seguro que de esos 20 chicos hay 2 o 3 que consiguen ese objetivo, estoy convencido, y bueno, será también parte gracias a él. En los equipos que formáis acabáis siendo una familia, al final son muchas horas de trabajo juntos. Uh-huh. y como cuerpo técnico también, incluso pasáis más que el propio vestuario, que los propios jugadores. ¿Cómo de importante es la coordinación y el trabajo, la confianza en ese cuerpo técnico? Yo creo que lo es todo, porque ya voy a tirar hacia mi campo. Cuando tú eres preparador físico de un equipo, necesitas que el entrenador pues, vaya en tu línea. Si el entrenador va hacia la derecha y tú vas hacia la izquierda, tarde o temprano se va a romper la cuerda, ¿no? Entonces, bueno, ellos tienen muy claro los entrenadores cuál es su papel. Su papel es hacer las alineaciones, hacer las tareas y demás, pero nosotros somos los que gestionamos las cargas, los que, pues mira, hay que hacer este tiempo, no nos podemos pasar de tal, a este jugador que viene de lesión no le metas más de tantos minutos, y eso se lo respetan al 100%. La estructura está muy clara y a ver, nos ha dado buenos frutos, no solo en nuestro equipo, sino en todos, que actuamos de la misma manera. Dentro de un entrenamiento, ¿qué porcentaje corresponde a lo que es la carga táctica, responsabilidad de un entrenador, y cuál la parte física? Te diría casi que 50-50.
generalmente nosotros tenemos la primera parte del entrenamiento, pues si tenemos que hacer fuerza en campo o tenemos que meter algún trabajo específico o cualquier trabajo de recuperación, lo que sea, ¿no? Pero ellos luego gestionan las tareas con nuestro consenso como preparadores físicos, en la mayoría de los casos, y nosotros, pues, número de jugadores, metros que tenemos que hacer, ese tipo de cosas es más parte nuestra. Llevamos un control, mediante después cada mes sacamos todo lo que hemos hecho en un Excel y pues bueno, ahí podemos ver qué tareas hemos hecho más, qué tipo de tareas, cuántos metros hemos echado, cuántos jugadores hemos puesto en cada tarea, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces nos ayuda un poquito a controlar la carga. Al final tú eres responsable de la preparación física de uno de los mejores equipos de España, eso es así, aunque ahora mismo no estamos en el mejor momento. Gracias. Pero como cantera seguimos siendo una eminencia. Es más, muchos ojeadores de muchos sitios tienen el foco puesto en nosotros. ¿Cómo está organizada la preparación física? ¿Se dictamina desde lo más alto y hacéis una unificación de los criterios y de la preparación física, o cada categoría os vais preparando de manera distinta, con un propósito, pero de manera distinta? ¿Cómo lo estáis haciendo? A ver, tenemos unas bases que todos debemos seguir. Bueno, las gestiona José Luis Arjol, que es quien lleva la metodología de los entrenamientos de la cantera y el jefe de la preparación física. Luego también tiene su mano derecha, que es Borja Sancho, en este caso, que el tema de gimnasio, esto lo hemos implementado este año. Hemos unificado un poquito lo que estábamos haciendo cada equipo, ¿vale? Porque pues cada entrenador tenemos cada preparador, mejor dicho, tenemos nuestra manera de trabajar. Pero todos trabajamos en base al mismo objetivo, que es que nuestros deportistas se lesionen menos, que rindan más y que sean mejores. Y con eso hemos hecho pues un conglomerado que gestionamos desde ahí. Pues cadete tiene una serie de ejercicios, digamos, que sí o sí tenemos que hacer. Juveniles tenemos otra serie de ejercicios que sí o sí debemos hacer. Y nosotros lo que hacemos es gestionar las cargas. Principalmente es eso. Esta es la teoría. ¿La práctica cuál es? Pues que desgraciadamente, como no tenemos estabilidad en el primer equipo, tampoco la tenemos abajo. Y muchos jugadores pues van tirando hacia arriba y el juvenil nos pilla a nosotros, nosotros tenemos que pillar al KTB. Entonces es que los chicos, sobre todo, que intentar que nadie se lesione, porque claro, es lo principal, ¿no? Sabemos que a nivel físico, entrenando 5 días a la semana, o 4 días a la semana, mejor dicho, están bien. Pasamos por encima cualquiera de la categoría. Entonces, pues bueno, es un poquito hacia lo que nos tenemos que tirar, porque sin estabilidad es difícil tener a los 20, digamos, en un contexto completo, ¿no? ¿Hacéis reuniones de trabajo todo el cuerpo de preparadores físicos de las diferentes categorías? Sí, normalmente cada 3 meses nos solemos juntar y nos juntamos pues a mitad, a mediados y a final, para valorar un poquito y sobre todo pues para poner en contexto las situaciones individuales de cada club, o sea, de cada equipo. ¿Vale? Pues no es lo mismo que unos alevines que unos juveniles. Entonces, bueno, un poquito marcamos ahí las líneas a seguir hacia cada uno de ellos. ¿Y atendéis fuera casos externos? ¿Os vais viendo qué está haciendo estos equipos, cómo están preparando? ¿Aplicáis nuevas metodologías de manera constante o mantenéis mucho vuestra filosofía de trabajo? Se mantiene, o sea, yo en los 3 años que llevo ahí, con pequeñas variaciones en ciertas cositas, la estructura está muy clara y todos vamos en la misma línea. Al fin y al cabo, nosotros, los preparadores, no solemos bailar tanto como entrenadores y llevamos ahí más tiempo. Y bueno, entrenadores hasta hace poco tampoco, ya veremos en un futuro, pero tampoco hay demasiados cambios. Entonces, bueno, todos trabajamos en la misma línea y eso es algo muy importante, porque algo bueno o una de las cosas más buenas que tenemos desde la cantera es que todos trabajan por y para el club. Hay pocos egos, sobre todo a nivel de entrenadores, que es donde más los puede haber, y que para que os hagáis una idea, el del juvenil B se alegra de que al del juvenil A le vaya bien. El del juvenil A se alegra que al del Deportivo Aragón le vaya bien. Entonces, pues ese equipo de trabajo que se ha creado es una de las cosas más potentes que hemos tenido y por eso nos ha permitido sacar tantos jugadores. Porque llevamos muchos jugadores en los últimos años sacados al fútbol profesional, que eso es algo impensable desde hacía 25 años. Dani, yo creo que el público en general tiene la percepción de que el preparador físico simplemente se encarga de supervisar las vueltas que se dan al campo al principio, controla las sentadillas y está encima del jugador gritándole un poco. Para esta gente, ¿les puedes explicar cuál es la verdadera función de un preparador físico y la cantidad de trabajo que hacéis con balón? Pues
lo que hemos comentado antes, prácticamente y nos involucramos en todas las tareas. O sea, yo en este caso en mi equipo soy el que decide los tiempos de trabajo de absolutamente todo. Planifico tareas, hago tareas siempre en consenso con el entrenador, que es al final quien manda, ¿no? Quien tiene la última palabra, digamos, pero ya no es solo trabajo de gimnasio ni de dar vueltas al campo, que damos pocas, sino que todo lo que intentamos implementar va con balón. Porque al fin y al cabo es un chico de 15 años que lo que quiere es jugar, es tocar balón. No quiere estar haciendo trabajo de resistencia, aunque a veces toca. Entonces, bueno, no es solo correr. Controlamos muchas más variables y conforme más arriba, pues todavía más. Ya entran en juego los GPS y ese tipo de cosas. Yo a día de hoy no estoy tocando GPS, pero pues los equipos de arriba sí que los están tocando. Entonces, bueno, que no es solo controlar eso que has dicho, sino que involucra muchas más cosas. ¿Y cómo se hace para concienciar de la importancia de la fuerza, de la resistencia a unos chicos que acaban de llegar a un equipo, que nunca han hecho nada más allá que tocar el balón y tirar la puerta y poco más? ¿Cómo convences a estos chicos, a un cuerpo técnico, de la importancia de este? A ver, a los chicos es muy fácil porque esto es presión social. Cuando ves que llegan 4 nuevos, pero cuando ves que 15 de tu equipo están haciendo X cosa, vas a hacer lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, es bastante sencillo en ese aspecto. Ellos desde alevines ya se les implementa el entrenamiento de fuerza. Obviamente no podemos hacer lo mismo con un cadete que con un alevín, pero sí que los principios básicos o ejercicios con el propio peso corporal, ese tipo de cosas, siempre tienen a la semana 1 o 2 días de trabajo. Entonces, ya vienen, digamos, con ese bagaje adquirido previamente. Que esto nos facilita a nosotros mucho porque conforme más etapas van quemando, son más autónomos. Nosotros en este caso podemos poner directamente todo en la pizarra, lo que tenemos que hacer, las repeticiones que hay que hacer, cuánto peso, tal, y ellos directamente ejecutan y tú solo te encargas pues de modificar y corregir ciertos parámetros que pueden pasar. Están haciendo una sentadilla, la están haciendo mal, o se están viniendo arriba en un press de banca o lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, un poquito eso. Es bastante sencillo a nivel de chicos, a nivel de entrenadores. Realmente también, pues porque nosotros lo que os he comentado, tenemos nuestra área de trabajo que nos respetan y que saben que eso les va a hacer mejorar en el futuro. Entonces, para un entrenador es muy cómodo decir, joder, están haciendo un trabajo que luego en el campo me va a rendir. Esto nos viene bien. Gracias a Dios ya no tenemos entrenadores de los años 80 que solo era correr, sino que ahora ya está mucho más extendido, que el trabajo de fuerza, por ejemplo, es muy importante. ¿Cómo sería una programación anual en el fútbol? Creo que es un caso especial, comentábamos al principio de la entrevista, que tienes que estar preparado para el momento X y ya está, porque no sabemos cuánto tiempo vamos a estar en el puesto o si se va a lesionar un jugador en el minuto 10 y va a tener que salir del campo. ¿Cómo es una programación anual? ¿A nivel te refieres fútbol profesional élite o a nivel formación? Sí, vamos un poco a los dos casos, yo creo. Sí. Vale, el nivel élite a mí no me ha tocado, pero sí que me ha tocado estar en un contexto de regional, ya de regional preferente de cierta inmediatez, ¿no? Digámoslo así, y que tienes que ganar, y es muy claro. Lo primero es tener una pretemporada buena. O sea, es clave, que te va a prevenir muchas lesiones y te va a ayudar a sacar muchos puntos en el inicio, que eso es importante. Debes tener una pretemporada buena. Y seguido de esto ya vas partido a partido. Es así. Lo que hemos hablado. 3 partidos malos, o 2 partidos malos, o un cúmulo de resultados malos te echan fuera. Entonces ahí se premia la inmediatez. Pues premia que si juegas el domingo, el lunes haces una recuperación muy suave. El martes generalmente lo que suelen hacer es descansar. Miércoles ya empiezas a meter algo de carga. El jueves es el día de más carga. El viernes pues activación, finalizaciones, ese tipo de cosas. Sábado suelen hacer una pequeña activación de partido, prepartido, trabajar también algún aspecto táctico que quieran trabajar y el domingo jugar, ¿no? Eso sería un poquillo la planificación que se lleva en un equipo profesional. A nivel nuestro es distinto. Nosotros empezamos pues las pretemporadas muy de menos a más, porque sabemos que aunque tengamos que sacrificar 2, 3 partidos de no estar a nuestro pico de forma, no pasa nada. A nosotros no nos miden, digamos, por los
por los resultados inmediatos, sino que se tiene mucha más paciencia y más, pues sobre todo porque estás formando jugadores, porque tienen que jugar todos X porcentaje de minutos, a todos hay que darles oportunidades. Entonces no nos apena sacrificar esas 2-3 semanas, ¿no? Pero luego sí que durante la temporada pues tenemos fechas clave marcadas en el calendario, torneos principalmente, que es donde realmente medimos en qué nivel estamos y tenemos que llegar bien a esos torneos. Con lo cual, pues lo de siempre, si hemos tenido unas semanas de carga alta, las semanas previas al torneo, pues la semana del torneo se baja carga, se reduce, pues para que se produzca esa supercompensación y sobre todo pues para que el jugador llegue fresco a jugar, porque generalmente son torneos que te toca jugar pues 4 partidos en 3 días o algo de ese estilo, ¿no? Entonces hay que tenerlos muy controladitos porque si no se producen lesiones. De hecho, siempre después de los torneos se nos lesiona alguien la siguiente semana. O sea, eso es así. Es estadística pura. Es porque habéis llegado al pico pico de forma de que querías llegar a este punto, ¿no? ¿Habéis dado todo? Y que no es un partido. Que es que, por ejemplo, pues el último que jugamos, que fue en Cabanillas, jugamos 2 partidos en césped artificial y otros 2 en natural. Los 2 de natural, pues en un campo embarrado, muy pesado, jugamos un sábado y el domingo volvemos a jugar, un domingo y jugamos el lunes, una cosa así, ¿no? Entonces, claro, pues la carga que llevan los jugadores, por mucho que tengan 15 años y recuperen antes que nosotros, que yo hago un esfuerzo y me cuesta recuperarme 72 horas, ¿no? Pues para ellos es también complicado. Y siempre también el soltar esas emociones luego pues nos lleva a lesiones. Pero bueno, eso es algo que tenemos que tener controlado y que ya sabemos qué va a pasar. O sea, digamos que hay un periodo muy, muy clave de acumulación, ¿no? De carga, un periodo de pretemporada donde se acumula mucho volumen, estamos preparando y luego tratamos de dar continuidad a ese estado físico el máximo tiempo posible. Sí. ¿Cuál es la clave para mantener este estado físico el máximo tiempo posible? ¿Hay algún indicador que estéis metiendo o hay algún tipo de trabajo especial para esto? A ver, es difícil de decir porque, mira, para que os hagáis una idea, tú puedes controlar a un chico hasta cierto punto, porque nosotros que funcionamos ahora mismo pues, por 2 herramientas muy básicas de RPE, percepción de esfuerzo subjetiva, para el que no lo entienda, dependes íntegramente de lo que el jugador te diga. El jugador te puede estar mintiendo, simplemente pues, mintiendo, entre comillas, ¿no? Ve el que el de al lado te dice un 5 y yo un 5 también, voy a escribirte un 5. Entonces, no es 100% real. ¿Vale? Pero luego también es muchas sensaciones. Tú estás controlando todos los entrenamientos, tú ves al jugador que está cansado, o sea, eso se ve. Y más en estas edades, igual en categorías más superiores, pueden esconderlo un poquito más, ¿no? Pero el que se ahorra esfuerzos, el que no mete la pierna, el que pues eso lo vas viendo, ¿no? Luego lo bueno que tenemos nosotros es que, al fin y al cabo, como repartimos muchos minutos, porque queremos ver a todo el mundo, se le quiere dar la oportunidad a todo el mundo, generalmente esas cargas no se nos van desmesuradas. Salvo la gente que va a selección. La gente que va a selección es un peligro. Para nosotros es un quebradero de cabeza constante y continuo. Porque generalmente lo que hacen es jugar. O sea, si tienen concentración los miércoles, jugar partido. Todos los miércoles. Entonces te plantas con un jugador que igual de 15 años que acaba la temporada con 62, 63 partidos, que es una locura. Que no debería estar permitido. Pero es como funciona esto y pues bueno, hay muchos intereses detrás. El famoso virus FIFA. Sí, en chicos de 15 años, pero sí. Yo recuerdo un chico que se marchó al Barcelona, Gorka Will, que no sé si acumuló era infantil. Estaba 2 categorías subido con nosotros, en División de Honor Cadete. Además, internacional español. Acabó con, no sé si fueron 72 partidos, hablo de memoria, 72 partidos en un año, que había jugado los mismos partidos que Benzema. Claro. Un chico de 14 años. Y quitando los casos extremos de la campana de Gauss, ¿crees que está lastrando mucho el que suban talentos hacia arriba porque se están quemando? ¿Están quemando etapas este volumen de partidos? A nivel físico, te diría que no tenemos todavía la evidencia suficiente, pues porque lo que estamos viendo ahora, pues con los jugadores tan jóvenes que están subiendo, quizá antes no lo teníamos. Pues porque tenías un caso cada X mil, ¿no? Ahora se están viendo cada vez más talentos, pues porque interesa también venderlos, ya sabéis cómo funciona esto. Pero a nivel psicológico, desde luego. O sea,
es muy difícil jugar ante 40.000 personas con 17 años y que te insulten y que te digan tal y que te digan y que cometas un error y te pite todo eso. Es muy difícil. Si hay gente que con muchos más años no está preparada, pues imaginaos unos chicos que no dejan de ser adolescentes, o sea, están todavía que no han llegado a su madurez mental, ¿no? Entonces, yo os diría que sí, que creo que hay mucho riesgo de que jugadores se acaben quemando pronto y sobre todo pues porque cuando ya eres muy joven y cobras mucho dinero, gestionar eso es difícil. Es difícil, entonces hay que tener, la familia sobre todo tiene que tener mucho control sobre la situación, alejarse de los representantes generalmente, porque suelen traer más problemas que beneficios, y tener los pies en el suelo, que una lesión tira todo por la borda. O sea, vas a firmar un contrato profesional y la semana de antes te rompes el cruzado y te devalúas un 31.000%. Y igual no lo firmas por una decisión errónea o por haber metido la pierna donde no tal o tal, pues entonces bueno, hay que también jugar con eso a nivel mental, sobre todo de ellos. Champions League, ligas, mundiales, Nation League. ¿Es sano jugar un partido cada 3 días? ¿Estamos poniendo por encima el negocio a la salud de los jugadores? Desde luego. Yo estoy convencido de que sí. A ver, el jugador ya no, o sea, en fútbol de élite, pues Madrid, Barcelona, Atlético, todos estos que juegan 3 competiciones y que tienen que encima ganar las 3 o tal, la gente o los preparadores físicos, mejor dicho, lo que hacen es recuperar al jugador para jugar el siguiente partido. Ellos realmente no entrenan. O sea, lo de que salía en la prensa hace unos pocos días, de que el Madrid, que los entrenamientos iban dando, no sé qué, no sé cuánto, es que no pueden hacer otra cosa. O sea, es que se centran más en la recuperación que en la preparación física de la mejora. Sí. O sea, ellos pues tienen su pico de lo que hemos hablado. Eso sí que pues cogen durante la pretemporada, hacen un ATR concentrado para llegar al primer partido a tope, pero a raíz de ahí es mantenerlo, porque lo que hacen es recuperar. Llegan, si juegan el domingo, tienen que recuperar el lunes, el martes fiesta, el miércoles competir. Así es muy difícil. Es muy difícil y para el jugador es muy duro. Por eso se quejan tanto los jugadores, cobran una millonada, pero al fin y al cabo, claro, luego cuando lleguen a 40 o 50 años... Sí, físicamente y mentalmente, porque al final ese desgaste estás multiplicando por 3 la presión, tanto en tu exposición, tu presión, tu manera de jugar. Sin duda, y lo dicho, que cuando juegas contra tanta gente... cuando tienes a tanta gente insultándote o diciéndote, claro, hostia, tiene que ser duro, ¿eh? O sea, yo me acuerdo de cuando jugaba, había 30 personas y ya me insultaban y ya se me hacía pesado, pues imagínate un chico que esté con... Ese pase que fallas en la Romareda y te está gritando hasta... hasta el apuntador. Madre mía. Eso es. Tú que estás muy dentro de la preparación base de un equipo de élite, al final... ¿Se trabaja esta parte más de gestión emocional, gestión de la presión en categorías menores? ¿Tenéis algún tipo de trabajo especial? No. Y yo creo que es algo que debería de haber. O sea, no sé hacia dónde orientarlo y cómo lo harán, ¿no? Pero yo creo que es algo importante. Porque al fin y al cabo son personas que están en pleno crecimiento, en pleno desarrollo mental, y necesitan en ciertos momentos pues un apoyo externo, porque igual no te lo quieren contar a ti. Al fin y al cabo, pues tú estás con ellos compartiendo muchas cosas y hay cosas que se te van a callar. Igual a una persona externa que se dedique especialmente a eso le van a contar cosas que a ti no te contarían porque igual te involucran. Que es así, que igual tú piensas que estás llevando las cosas y haciendo las cosas muy bien y al chaval él piensa que lo tienes puteado. Eso, ¿por qué me ha quitado si he jugado fenomenal el último partido, he metido 2 goles, no sé qué, este es un cabrón, esto es un hijo de puta? Pues igual piensa eso y tiene que coger una persona externa y decirle, mira, es que no es que porque hayas jugado mal, si has jugado muy bien, todo lo que quieras, pero igual el compañero de al lado también necesita minutos para demostrar su valía, ¿no? Entonces gestionar ese tipo de cosas es complicado. Yo creo que debería haber una figura que se encargara de ello. No sé si... todas las semanas, pero sí que llevará cierto control. Sí que tenemos, pues bueno, a raíz del Zaragoza, de protección del menor y ese tipo de cosas que se encargan de situaciones un poquito más delicadas,
pero alguien específico que hiciera una pequeña charla o lo que fuera cada 2 semanas, individual, de 5 minutos, no necesitas más. ¿Cómo estás? Bien, bien, tal, cuéntame en casa, no sé qué. Yo creo que es necesario. En este y en todos los deportes. Porque muchas ¿Notas veces factores limitantes que ya vengan implícitos de casa, que el chaval ya venga al entrenamiento con un factor limitante de yo ya sé, te perdonan, que el factor profesional o que el llegar al fútbol profesional ya es llegan 1 de cada 100.000, ya llegan con esa mentalidad? ¿Es un factor limitante? Yo te diría que actual, no, yo te diría que casi que la inversa. Muchas veces en casa las familias tienden a no ver la realidad o no ver la realidad, o sea, al fin y al cabo el padre va a escuchar a su hijo y si el hijo viene diciendo que el entrenador no me pone porque no sé qué, no sé cuántas, el padre no está viendo lo que está haciendo tu hijo entrenando. Pues igual entrenando se está tocando las pelotas o está fastidiando el entrenamiento, que a veces ha pasado. Entonces, bueno, yo creo que viene un poquito a la inversa, sino que sobrealimentan muchas veces esa percepción que tiene el jugador. Claro. O sea, mi sensación. ¿Tenéis estadísticas de cuántos niños del 100% que os llega, cuántos están llegando a profesional? Pues con suerte uno. ¿Uno de cada cuántos? De cada quinta, pues uno de 20 en nuestro caso. Tal. Sí que es cierto que, hablo de memoria también, en los últimos 10 años la cantidad de futbolistas que el Real Zaragoza ha sacado al fútbol profesional es muy alta, en comparativa con el resto de equipos. Si no me equivoco, creo que éramos el 5.º equipo de las 5 grandes ligas, contando primera y segunda división, ¿vale? Que había sacado jugadores al fútbol profesional, que es una barbaridad. ¿Por qué? Pues porque la metodología y porque el trabajo que se ha hecho previo de cantera es muy importante, también sumado a las necesidades que tiene el primer equipo. Eso es obvio, estamos por desgracia en un ciclo interminable de sufrimiento que algún día acabará. En el escudo. y demás, ¿no? Pero aun con todas las debilidades que tenemos muchas como estructura, hemos conseguido sacar muy buenos futbolistas, con todo lo que se nos han llevado, porque se nos han llevado muchísimos jugadores. Entonces, pues bueno, es complicado, pero ahí estamos peleando. ¿La gente es consciente del trabajo que lleva un preparador físico? ¿Nos puedes contar cómo es tu día a día cuando llegas a la ciudad deportiva? Porque tú al final tienes que prescribir el mejor estímulo posible para un grupo en un tiempo muy limitado, con unas necesidades absolutamente dispares, porque tienes el que se ha lesionado, el que te sube del equipo inferior, el que ha jugado 90 minutos y va tenso que no puede más. ¿Cómo es el día a día de Dani? Bueno, a ver, yo generalmente suelo llegar sobre las 4, entramos a las 5, ¿vale? Para lo que es una necesidad. Sobre las 4 y aprovecho a analizar ciertos datos pues, que hayamos tenido los días anteriores, ¿vale? Nosotros funcionamos mediante el RP, entonces pues tenemos que pasarlo a limpio y demás, y ya vemos pues si hay algún jugador que esté fuera de rangos o fuera de valores o que te haya dado muy alto, pero lo dicho, no deja de ser una medida subjetiva de ellos que la pueden decir real o no. Entonces, bueno, estructuramos un poquito ese nivel de carga, ¿no? También las tareas que hemos diseñado para... Nosotros generalmente solemos diseñar las tareas de toda la semana, pues el lunes, una cosa así, pero sí que estamos sujetos a modificaciones, porque se lesiona un portero y como arrastre un portero ya tienes un problema. Entonces, bueno, analizamos lo que vamos a hacer y preparamos. Si nos toca gimnasio, pues gimnasio. Si nos toca trabajo en campo, pues trabajo en campo. Sacamos material, organizamos las tareas para que el tiempo, digamos, el tiempo útil sea el máximo posible, para que no haya... Tenemos 2 horas para entrenar, para que no haya demasiados descansos excesivos y ese tipo de cosas, ¿no? Luego sería, pues, haces la sesión, las 2 horas de entrenamiento, lo que sea. Terminas, pasas a limpiar los nuevos datos, esperas a los jugadores, porque tienes que esperarte a que se vayan todos. Importante. No dejamos que se queden ahí a su libre albedrío y ya pues para casa, a pasar más datos, a pensar en el siguiente día y... ¿Por qué no los dejáis? ¿Para que no hagan más cosas? Pues mira, es orden de club. Entonces hay cosas que sí o sí hay que cumplir y una es pues proteger, porque puede pasar 1000 cosas y siempre es mejor prevenir que curar. Entonces móviles fuera del vestuario, no pueden cogerlo dentro.
Pero luego cuando intentamos meterles cera, porque si no, pues igual se tiran 40 minutos en la ducha, ¿sabes? Entonces les ponemos tiempo límite, que me quiero ir a cenar, ¿sabes? Claro, claro. Entonces, eso, esperamos y ya hablamos sobre siguientes días, porque lo he dicho siempre, como estamos sujetos a modificaciones, pues intentamos poner en consenso si vamos a cambiar alguna cosa, si no, y ya pues para casa. Que ya vale. ¿Qué recomendación le darías, o imagino que igual lo haces, a un jugador que quiere complementar ese trabajo físico, más allá del trabajo que hacéis dentro del club? A ver, depende de la edad, porque sí que es verdad que chicos muy jóvenes pues ya preguntan, pues yo por ejemplo tengo un centro de entrenamiento, ¿no? Para hacer más, no necesitas más, está entrenando 4 días a la semana, el cuerpo necesita como 4 días más partido. El cuerpo también necesita sus días de descanso, es que el descanso bueno, bien lo sabéis, es que es clave para poder recuperarse y poder estar bien. Entonces, pues muchas veces con el trabajo que tenemos ahí es suficiente. ¿Qué quiere complementar con un trabajo de, por ejemplo, pues de tren superior, con movimientos de antirrotación, de preventivos de core? Bien. Pero claro, el problema te viene cuando quizá tienes un chico que va muy sobrecargado, que va muy, muy al límite y luego se va fuera a entrenar, que no sabes qué está haciendo con su preparador físico o con quien lo lleve, o en el gimnasio el mismo, que igual se está metiendo cargas, va muy fatigado de piernas, se mete otra más carga de pierna y te lo encuentras tú al día siguiente que está destrozado y que tiene molestias aquí, tiene molestias allá y encima se las callan. Porque si tienes molestias te paran. Y no te convocan o no te sacan al Claro, campo ese y el finde. chico solo ve el partido inmediato. Claro. Yo aquí lo que estoy visualizando es al típico padre que quiere que su hijo, por todas como sea, llegue a profesional y está haciendo un trabajo extra los domingos, se lo lleva al parque, le pone cono, le hace regatear a 50 árboles, quiere poner a correr. ¿Qué le recomendarías a este padre? Que baje a la tierra. Que estamos viviendo en el espacio. No, mira, yo he tenido... En el Zaragoza la verdad es que no me ha pasado. Pero yo cuando estaba en el estadio sí. Me acuerdo, pues un chico que tenía un padre súper... que lo quería. Venía de la cantera del Elche y quería sí o sí que su hijo fuera profesional, ¿no? Y lo quemó pues porque llevaba los domingos y se lo llevaba a correr. Se rompió, por supuesto, como no puede ser de otra manera, un portero. Se rompió en el cuádriceps, me acuerdo. Y la recuperación, pues se lo volvió a llevar a correr, se volvió a romper y se pegó todo el año lesionado. Pim, pam. Se volvía, rompía, volvía, rompía, volvía, rompía. Y nosotros controlábamos muy bien las cargas. Y ya en ese entonces, pues al fin y al cabo yo era entrenador, pero sí que ya era preparador físico, te quiero decir. Entonces tenía el control sobre eso, ¿no? Es muy difícil. Porque... Claro. Que cada uno lleva sus pasos, que es que muchos padres se piensan que con 16 años ya tienes que estar en el primer equipo o con 17 ya, y los tiempos son distintos. Es que lo estamos viendo a diario. Joder, Cuenca mismamente ha debutado este año en el primer equipo, se ha afianzado este año en el primer equipo y tiene 23 años o 22, quiero decir, que no es Alex Gómez que tiene 17, pues obvio, es que cada uno tiene sus tiempos y si el primer equipo tuviera una necesidad en otro punto y hubiera uno en la cantera de 17 años que tal, pues sería el otro. Entonces está, digamos, el llegar al éxito o el llegar a ser futbolista profesional en este caso depende de muchos factores y la suerte también es uno de ellos. Entonces, que si tiene que serlo, lo será. No tiene que... Por hacer más, muchas veces quemamos al futbolista o lo lesionamos, que es lo peor que le puede pasar porque cortas el rendimiento directamente y ya, si igual ibas a tener una oportunidad, ya no la tienes. Entonces, que es trabajo diario. En verano, fenomenal, me parece fenomenal que hagas lo que quieras. Durante época de competición, no. O sea, y sobre todo que más no es mejor, básicamente, que hay que respetar los descansos, la recuperación. Correcto. O sea, es que la regeneración muscular venga por sus días. El entrenamiento invisible, o sea, es que es parte de eso. O sea, la comida, el descanso, el dormir bien, las relaciones sociales que tengas, pues todo eso influye en el rendimiento. Y también es una parte muy importante que no siempre trabajan. Ahora que nombrabas al primer equipo, a estos que están, que yo oigo bastante, son unos flojos, son unos lentos, no entrenan nada, son unos matados, no trabajan nada, yo lo haría así, yo lo haría así. ¿Qué está pasando con esta gente? Para bien o para mal, el fútbol es algo de lo que entiende todo el mundo.
es así. Eso, partiendo de esa base, pues somos el deporte más visto del mundo y todo el mundo entiende de fútbol. Entonces, bueno, pues hay que saber diferenciar de la gente que habla por hablar y la gente que realmente sabe, ¿no? En el contexto del primer equipo, yo creo que es un bagaje de algo que hemos venido adquiriendo durante ciertos años, que se ha ido debilitando pues, poco a poco la estructura, y conforme más años estás en segunda división, te llegan menos jugadores, digamos, de alto nivel al primer equipo, ese tipo de cosas, sumado a la presión de la sociedad del Zaragoza. O sea, yo tengo muy claro que muchas veces la prensa no ayuda, porque son los grandes conductores de la gente de la ciudad, y si estoy continuamente criticando, pues generalmente van a criticar. Si estuviera alabando, pues sería lo contrario, ¿no? Quizás meterme en mucho jardín, pero básicamente yo creo que a nivel emocional tiene gran parte de culpa. Porque yo os voy a poner mi ejemplo. Cuando salimos al campo, no hicieron un minuto de silencio con Jorge, que el campo abarrotado, acojona. Sales ahí y la gente no es consciente de lo que se siente estando ahí dentro. O sea, es una barbaridad. Entonces, si 17.000 personas te están gritando, hostia, el jugador es muy duro. Si 17.000 personas están animándote a muerte, están peleando cada jugada, están aplaudiendo cada éxito, es que, vamos, el año pasado nos salvamos pues porque la Romareda nos llevó volando. Porque cambió la dinámica del estadio. Es así. Entonces, bueno, es un poco complicado. Yo hablaba con un profesional del fútbol que ha estado muchos años metido también en el Real Zaragoza y me planteaba esta misma pregunta, y me alegro de que la lances tú, Héctor. Me hablaba de que el ritmo no es lo mismo que la preparación física, que cuando dicen, no corren, no somos matados. Sacamos los valores físicos de Francho y, ojo, jugadores de primera división que sean capaces de alcanzar eso. Yo creo que eso tiene que ver con el nivel de aproximación a la situación real de competición, y no es lo mismo una grada absolutamente presionándote que una grada que te lleva en volandas. También eso, pienso que hay mucho aficionado de boina que igual podría pensar un poco las cosas antes de decirlas, y que no es lo mismo, ¿no? Y bueno, pues podemos hablar de problemas estructurales. Al final, como comentabas antes, es un conjunto de variables que al final da como producto el fútbol. Sí. Y muchas veces confundimos eso. Incluso lo fácil es echar al preparador físico. ¿Es un puesto vulnerable el preparador físico, el cuerpo técnico? Sí, a ver, siempre cuando no ganas, la primera mirada va hacia el entrenador, la segunda va hacia la preparación física. Eso pues es algo que nosotros lo sabemos, todos los preparadores físicos lo sabemos, y que no va a cambiar, que va a ser así siempre. Tampoco puedes, pues yo qué sé, cuando tienes un jugador, pongamos el caso de Dembélé, que ganó el Balón de Oro este año. Cuando estaba en el Barcelona se rompía cada 2x3, y seguro que no era porque el Barcelona trabajaba mal. De hecho, estaba Seirulo en ese momento como jefe de la preparación física, entonces seguro que no era por preparar. Pero claro, ¿qué pasa? Que ese jugador pues se queda hasta las 4 de la mañana despierto, todas las noches, descansa mal, llega tarde, come mal. Hay muchas variables, ¿no? Y luego, pues que lo físico tiene que ir acompañado de lo táctico, del trabajo diario, de una pizca de suerte también, que tiene que haberla, porque ese balón que se te va al palo, o se va fuera, o te entra, te determina una temporada, es así. Y personalmente creo que este año, además de todas las cosas pues, que se hayan hecho mal o que se hayan hecho bien, hemos tenido un punto grave, un punto muy alto de mala suerte, de situaciones que por 1 centímetro pues te tira al bar una jugada que quizá hubiera sido el cambio de una dinámica, ¿no? Entonces, bueno... Pues sepa lo que a veces entra y esta vez no entra. Por lo que sea... La suerte es una variable que no se puede controlar y que tenemos que tener clara que está ahí. Para lo que hemos competido en estado en alto rendimiento, que hemos competido bastante tiempo, saben perfectamente de sobra lo que es el estado de flow. Y cuando se tiene y todo sale y que es maravilloso y tu estado físico, tu preparación en ese momento no dudas de nadie, estás súper bien con tu entrenador, la planificación dirías que es perfecta, es un estado en el que todo es idílico. ¿Qué pasa cuando no estás en estado de flow? Que ya empiezas a dudar del entrenador, a dudar de ti mismo. ¿Cómo está actualmente el primer equipo? ¿Estamos en un estado que estamos en estado crítico de estado de flow? Yo me decantaría más hacia estado crítico.
eso sin ningún tipo de duda. A ver, es un estado en el que todo lo que haces te sale mal y no sabes por qué. O sea, has preparado el partido igual, has entrenado de la misma manera, de la misma manera que has, yo qué sé, pues que has, por ejemplo, hace 3 semanas atrás contra el Racing. Estás haciendo exactamente todo lo mismo, pero no te sale. Y cuando no te sale, salir de esa dinámica es muy jodido. O sea, sin irme al primer equipo, el Deportivo Aragón. El Deportivo Aragón, que está sufriendo las bajas del primer equipo, pues de los jugadores importantes que se está llevando, que es así, es duro, pero es un hecho. Si ves los partidos del Deportivo Aragón, no merece perder ninguno. Y los pierde todos. Claro. Hasta hace 2 días, que ahora parece que otra vez no. Pero los perdía todos. Pues 2 palos y no entraba ninguno. ¿Por qué? No sabes por qué, pero pasa. Y cuando entras en una dinámica así, es muy difícil salir. Y como cuerpo técnico, ¿qué cambiáis para tratar de romper esa dinámica? Muchas veces es el estado de ánimo. Es no sé cómo explicarlo, pero el hacer cosas mucho más sencillas. Bueno, yo siempre a los jugadores, cuando ves que un chico no tiene su día y que le sale todo mal, tienes que decir, haz las cosas fáciles, juega fácil, un pase fácil. En vez de jugarte un pase de 40 metros, juégatelo de 5 y ves creciendo poco a poco y aliméntate de las cosas buenas que te van pasando. Si tú eres un jugador que eres un regateador, haces 3 regates y no te sale ninguno, a ese ya empieza con la murga, el siguiente no me va a salir, no me va a salir. Yo creo que la cabeza de cada uno es muy importante. O sea, creo que como te hables a ti mismo o como visualices las cosas, te saldrán. O sea, la visualización pues es algo que todos los deportistas, o los grandes deportistas de élite, digámoslo así, ejecutan, y es por algo. O sea, vosotros cuando ibais a competir, estoy seguro de que planificabais, me va a salir esto, me voy a hacerlo tal, voy a hacerlo cual, y a veces, o sea, cuando lo piensas en positivo, generalmente te sale bien. Como pienses en negativo, estás muerto. Yo he tenido situaciones de ir a jugar, estar perfecto, ni en dolor, me sentía bien, rápido, tal, no sé qué cuántas. Ir a jugar y que se me pasara un pensamiento de me voy a lesionar. ¡Pum! Caía. Y callas, claro. Me rompía el isquio, me rompía no sé qué. Y era así. No sabes por qué, pero pasa. Entonces creo que es necesario que ya a nivel primer equipo, que esa estructura, digamos, a nivel psicológica se trabaje muy bien, porque es lo que te puede derivar en salvarte o no salvarte. No hay que ser realistas, estamos en una situación muy complicada. Hablando de fútbol, de preparación física del Real Zaragoza, yo hay una pregunta que estoy obligado a hacer. ¿Qué pasó en la pandemia? Porque íbamos como un tiro y bueno, ya no es por saber exactamente qué pasó y echar palos, ¿no? Al final nos subimos, no le podemos hacer nada ahora, pero creo que sí que podemos aprender de esa situación. Uh-huh. ¿Qué hicimos diferente a otros clubes que ellos volvieron como un tiro con un ritmo espectacular y nosotros no? Cumplir la ley. Todo se resume a eso. Nosotros entrenamos como te dejaban entrenar y otros clubes no. Esto nadie lo va a decir, pero, o sea, nadie lo va a decir, nadie lo va a salir a reconocer, pero había clubes entrenando en condiciones totalmente normales. Y a nosotros, ¿por qué motivo? No lo sé. Teníamos un tío siempre ahí pendiente de lo que hacíamos o dejábamos de hacer, de la liga o de quien fuera. No sé quién sería el encargado, ¿no? Pero eso lo reconoció Javi Chocarro, que fue el preparador físico en ese entonces. Sí, con Caballero, creo que estaban los dos a la vez. Lo reconoció, o sea, que fue así. O sea, ellos no podían hacer nada que no se saliera de la ley, porque si no, ¡pum! Hostia. Que otros clubs tuvieran ciertas ayudas o digámoslo de manera menos tal, beneficios o favores, o mirabas para otro lado, pues eso ya que hable cada uno, que sabe lo que hay, ¿no? Y luego pues que nos penalizó mucho la baja de Luis Suárez. Eso es un hecho. En ese momento era el delantero de top de la categoría y se fue a adulterar la competición realmente, o sea, es así. Y como preparadores físicos, ¿cómo afrontas el hecho de no saber cuándo vas a volver y cuándo te van a desconfinar? A mí no me tocó, porque estaba todavía en la carrera, pero yo imagino que, bueno, me escuché una charla que hizo Javi en ese entonces, pues adaptándolo lo que podían, pues se fueron a comprar un montón de gomas para trabajo en casa, mandándoles vídeos diarios para hacer trabajo, un montón de bicicletas, En ese momento que
claro, eso fue algo que nos pilló a todos tan... Incertidumbre completa. Claro, no sabía si iba a salir en 2 semanas. Al principio fueron 2 semanas, luego se alargó. ¿Cómo programas para...? Sí, me cago en... Pero es una situación difícil que ojalá no volvamos a repetir. Pero yo como preparador me pongo en su piel y vamos, es que no podías dominar ninguna variable. Y... Nosotros como zaragocistas, yo no sé qué hubiera pasado esa temporada si hubiéramos seguido, por favor. Que si se pudiera que se volver, corte y se vuelva, ¿no? Que volvamos a ese estado de forma, por favor. ¿Cómo se planifica cuando todo va mal? Cuando la planificación no está saliendo, ¿cómo se planifica en ese momento? Buena pregunta. Y la verdad es que no te puedo responder porque no la sé. Cuando todo va mal, yo creo que lo principal es ver las causas porque nos está yendo mal. Puede ser una causa física, que generalmente pues cuando haces lo que hay que hacer o lo que está puesto que hay que hacer, digámoslo así, en los libros, en lo que todos nos hemos formado, suele ir mejor o peor, pero suele ir bien. Pero creo que el papel de las emociones en los futbolistas tiene muchísima importancia y no se trabaja tanto como debería. Entonces, pues quizás en un momento que tengamos el equipo muy mal, muy bajo de forma no es la palabra, muy... Falto de ritmo. Que no está saliendo nada, lo dicho, tareas simples, sencillas, que les permitan al jugador conseguirlas, no de manera muy fácil, con cierto esfuerzo, pero conseguirlas, porque al fin y al cabo ese ego se va alimentando y cuando te empiezas a creer imparable, te vuelves imparable, ¿no? Entonces yo tiraría un poquito hacia ese... O sea, el refuerzo positivo. Correcto. Pequeños refuerzos positivos, pequeños escalones que te acerquen cada día un poco más cerca. Eso es, que yo creo que es una de las cosas que en este caso el primer equipo ha cambiado desde la llegada de Seyes. Te podrá gustar más o menos, pero el equipo, la cara la ha cambiado. Este último partido que fue horrible, pero el resto ha conseguido avanzar en ese sentido, yo creo. ¿Qué ha de tener un jugador para que el Zaragoza se interese en él, en categorías de formación? Yo te diría, condiciones, lógicamente, tienes que tener cierta capacidad técnica y pues bueno, dominar en la faceta que sea ciertos aspectos. Todos sabemos que va a haber cambios en la estructura, al menos a nivel de arriba. Entonces, lo que yo te voy a hablar de lo que hemos estado haciendo estos últimos años, ¿no? Principalmente que tenga potencial, que le vean potencial los que dirigen, que le vean potencial, que los scouts, que tenemos un montón repartidos por todos lados, vean potencial de jugador profesional, ¿no? Tenga, pues, domine ciertos parámetros que crean o que ellos visualicen en un futuro. Lo que se fijan de los chicos, sobre todo en edades más tempranas, en un juvenil es muy fácil decir destaca, ¿no? Pero lo que se fijan en los chicos es que, que sean capaces de proyectar ese futbolista en 10 años. En 10 años, ¿dónde lo veo? ¿No? Eso también prima el talento de los scouts de captar talento en este caso, ¿no? ¿Por qué? Porque en categorías inferiores, por ejemplo, os pongo el contexto, ¿no? La velocidad o el ser fuerte físicamente te hace meter muchos goles, te hace estar muy por encima del resto, pero igual van a ver un partido y ven a un chico que hace 3 controles orientados que dicen hay que firmarlo. No sé cómo va a evolucionar, pero la manera de comprender el juego, la capacidad técnica que tiene, físicamente no se va de nadie pues porque es muy pequeñito, tal, hay que fichar. Pasa la dificultad de que hay personas que en categorías menores pues han tenido un desarrollo mucho más temprano. Correcto. Ves a un chaval que de repente pesa el doble que él, más grande que él, remata más fuerte, más alto, más rápido, pero a veces no hay que prestar atención tanto a esa inmediatez, sino tener esa vista un poco más. Sí, o sea, es que al fin y al cabo el trabajo... Una de las cosas buenas que tenemos es eso, que nosotros somos capaces de ver el talento en las cosas pequeñas, ¿no? Digámoslo así. En el chico que dentro de 10 años pues va a ser tal. No nos fijamos tanto en el aspecto físico cuando son pequeños, pues porque al fin y al cabo luego cuando subes al fútbol profesional todo se iguala. Que eso no quita para que, desde mi punto de vista, en ciertos equipos haya que tener jugadores soporte que luego no sabes a dónde van a llegar, si van a llegar al fútbol profesional o no, pero que en ese momento te sostienen el equipo para que los pequeños o los de más calidad crezcan. Yo creo que es algo importante también, ese equilibrio entre pues, jugadores de rendimiento inmediato con jugadores que te van a dar rendimiento a X años, ¿no? Es algo que a tener en cuenta.
Bueno, Dani, yo te voy a hacer una pregunta que también es otro quebradero de cabeza para vosotros en el Real Zaragoza. Sois un equipo muy dominante a nivel de la comunidad, arrasáis todos los partidos. ¿Cómo preparáis a equipos, a jugadores de equipos que van a tener que rendir a alto nivel en un contexto que nos están encontrando en el día a día de la competición? Jugamos mucho con las variables del entrenamiento. Una de las cosas que solemos hacer, a ver, nosotros realmente cuando competimos es entrenando, ¿vale? O sea, nuestros partidos, digámoslo así, es nuestros entrenamientos, porque luego llegamos el finde y salvo 3-4 equipos de la liga que te pueden competir, sobre todo cuando vamos a sus campos que se nos encierran y que es un contexto diferente, el resto de equipos no tienen oportunidad y sobre todo en casa. En casa nuestra es muy difícil porque el campo es muy amplio y pues bueno, ahí dominamos claramente, ¿no? Entonces jugamos con las variables, pues por ejemplo, defender en inferioridad es una que utilizamos mucho. Llega un momento dado del entrenamiento, jugamos todos los días, incluso los lunes, los días de recuperación, las personas, los jugadores que menos minutaje han tenido o que estaban desconvocados y demás, siempre hacemos partidos reducidos o lo que sea, ¿no? Pero siempre juego real. Y jugamos con esas variables, sobre todo pues con el tema de equipos en inferioridad, de que tengan que aguantar un resultado, vas ganando 2-0 y vas perdiendo, o sea, vas ganando 2-0 y tienes a 2 jugadores menos, ese tipo de cosas. Y ahí es donde realmente ellos compiten, porque pues bueno, se adaptan a diferentes situaciones. Y luego, sobre todo, los torneos, que lo que hemos comentado antes, es nuestra vara de medir realmente a la quinta que tenemos y cómo estamos. Para que os hagáis una idea, nosotros el año pasado, sin tener un equipo especialmente brillante, aquí en el torneo de César Augusta, que nos elimina el Valencia, creo que es 1-0 en Valencia, que tenía 6 internacionales jugando en la selección española. Nos elimina 1-0, pero al Bilbao le metemos 5, al Celta le metemos 5 también. O sea, que son, nosotros somos una cantera potente a nivel España. Lo que pasa es que tenemos la mala suerte de que no tenemos potencial económico para sostener a los jugadores. Entonces llega un equipo de media tabla, digamos, de medio pelo, por así decirlo, en comparación con el Zaragoza y se te lleva jugadores. Porque les puede pagar mucho más que lo que le puedes pagar tú. Y se te lleva jugadores y se lleva zaragocistas. Correcto. Pero lo que has comentado es eso, principalmente trabajar esas variables, de ponerle en situaciones de más dificultad y que le suponga más estrés. Entonces, eso, así funcionamos principalmente. En un escenario idílico donde hubiera más financiación, hubiera más potencial económico, ¿cómo se reforzaría a estos chavales de la cantera? Primero, creo que tiene que ir de la mano a nivel económico, que obviamente pues hay chicos que tienen contrato, hay chicos que no, pero que todos tuvieran contrato, cobrando becas o lo que fuera, ¿no? Luego a nivel de instalaciones, que tenemos unas instalaciones muy anticuadas, no podemos tener las mismas instalaciones que hace 50 años, eso es un hecho, y cuando lo ves pues se te cae el alma al suelo, es que no hay más. Y sobre todo que si el Zaragoza estuviera en primera división, habría menos chicos de otros equipos. Eso es un hecho. Entonces igual el chico que tiene dudas si se te o no, pues no se te va porque estás en primera división. Pero lo principal, y yo creo que es lo más importante de todo y lo que más se ha hecho en estos últimos años, es la proyección deportiva de ese chico. Ellos tenían la seguridad de que, mira, voy a hacer este año, un juvenil ya potente, digamos, este año voy a terminar en División de Honor Juvenil, año que viene estoy en el Aragón, igual hago pretemporada al año siguiente con el primer equipo. Si le das esa proyección ofensiva, esa proyección de futuro, el chico no se te va a querer ir. Y a ver, que hay que ser realistas, que es que ahora está muy fácil. Entre comillas, tienes que ser un jugador, ¿no? Pero está muy fácil por las necesidades que tenemos económicas. Joder, Ale Gómez lo estaba llevando yo hace 2 años. Hace 2 años estaba jugando el César Augusta con él. Y mirarlo ahora, está en el primer equipo. Entonces, Liso lo mismo. Liso fue cuando estuve yo en prácticas, pero que no era el jugador más brillante que tal, pero ya ha llegado a primera división. Ya va a vivir del fútbol. Entonces, creo que los chavales de la casa se tienen que fijar en ese tipo de jugadores, que es que nosotros lo decimos muchas veces en el vestuario, es que estáis a un paso. Estáis a un paso. Un compañero que el año pasado, alguno que subiera a Liga Nacional, estuvo jugando con Ale Gómez y ahora está en el primer equipo. Claro.
Está muy, muy fácil. O sea que igual la clave sería no fijarse tanto en me voy a este equipo porque tiene más proyección teórica, de me voy a Valencia porque así puedo estar en un equipo mejor, sino que aprovecho esta oportunidad ahora mismo de demanda de chavales e intento apostar por quedarme aquí, intento apostar por el equipo. Yo creo que va por ahí el tema. Principalmente los representantes están muy bien para negociar contratos futuros porque hay cosas que tú no controlas. Pero en estas edades que estás de formación, que una lesión trunca por tierra toda tu carrera y, hostia, estar a 700 kilómetros de casa con el cruzado roto es muy jodido, ¿eh? Que no tienes a tus padres, que estás solo, que encima no puedes entrenar porque llevas el cruzado roto. Entonces, hay que sopesar muy bien esa balanza. Que, oye, ya no te digo que eres un talento estrella que tal y te pagan un pastizal y en casa necesitan el dinero, bueno, te lo puedo llegar a comprar. Que eso ha pasado también. Sí. Pero que la proyección que tenías aquí para llegar al fútbol profesional es mucho más sencilla que allá. Y allá, aquí el compañero al lado se va a alegrar de que llegues. En otros sitios no, es una jauría. Claro. Y te van a devorar como entres débil. Y lo sabemos por chicos que han venido de fuera, de otras canteras, que es así. Entonces, yo creo que no hay que centrarse el foco en la inmediatez, sino en el camino a largo plazo. Y pues mira, el chico que se habrá ido al Betis cobrando 1.000 euros se fija en que ahora ha llegado un compañero suyo que tiene un año más o un año menos al primer equipo y dice, ya soy profesional del fútbol, ya he llegado, es tocarlo. Entonces, total. Un poco eso es lo que te puedo contar de eso. Además del Real Zaragoza, te hemos traído aquí porque tienes tu propio centro de entrenamiento. Uh-huh. Además, sé de primerísima mano la calidad de la oferta que realizáis, que es Collateral Training. Es un centro de entrenamiento funcional. Bueno, ha sido uno de mis sueños siempre haber montado algo propio, mi negocio y demás, ¿no? Y pues con ayuda de mi equipo conseguimos hacer un centro de entrenamiento funcional que somos referencia en Zaragoza a día de hoy. Llevamos menos de un año abiertos y tenemos 200 y pico socios. Nos está funcionando muy bien el método, la calidad que hay dentro de nuestros entrenamientos y sobre todo la calidad humana que hay dentro del equipo, que para mí es lo más importante. Nacimos de una idea en el máster de Barcelona entre los amigos que íbamos por ahí y bueno, pues me atreví a llevarla a cabo con la ayuda también de Raúl, que fue quien creyó y confió en mí desde el primer momento y pues bueno, así estamos a día de hoy pensando en nuevas cositas que pronto vendrán. Pero muy contentos, muy felices y con una comunidad que vale mucho, mucho la pena. ¿Qué tiene este tipo de centros que se distancia tanto de un centro comercial al uso o qué está aportando con este auge? Estos tipos de centros, ya no hablo del mío, sino también digamos, podemos englobar un poquito todo, ¿no? Yo creo que solucionamos varias cositas. La primera es que no tienes que pensar. ¿Vale? Tú vas a entrenar y vas a entrenar, tienes tu trabajo hecho, planificado, sabes que lo han hecho profesionales y que vas a tiro hecho, o sea, es una realidad, ¿no? La segunda es que no esperas. Estamos cansados todos, seguro, de ir al gimnasio a las 7 de la tarde y que dices, madre mía, necesito hacer press de banca y hay 4 personas esperando, a ver cómo lo hago, ¿no? Pues aquí tienes tus estaciones puestas. Vas a trabajar con tu material, no vas a tener que compartir material con nadie, salvo con una pareja que generalmente la ponemos distinta a ti para que no tengas que pillar mismos pesos. Y entonces, bueno, también la inmediatez, ¿no? Digamos, la gente busca entrenar en poco tiempo y para casa, porque claro, la vorágine que vivimos ahora, la sociedad en general, pues el tiempo premia, ¿no? Entonces, bueno, pues en 45 minutos, más o menos, 45, 50, puedes entrenas todo el cuerpo, sales... Si entrenas de verdad reventado y sobre todo feliz, pues porque las clases son dinámicas, son divertidas, llega el entrenador de turno, te hace 2 gracias y llevas un día de mierda y de repente pues el día se ve de otro color, por lo menos en ese rato, te olvidas de tus problemas. Entonces yo creo que eso es muy bonito y que a la gente por eso le gusta tanto este tipo de entrenamiento. Claro. ¿Y agrupáis grupos de entrenamiento en base a los objetivos que tienen las personas que llegan hacia vosotros? A ver, nosotros partimos desde una base multidisciplinar, digamos. Trabajamos
todo el cuerpo generalmente. Tenemos días de diferenciar si queremos entrenar tren superior, tren inferior. Objetivos, para que te hagas una idea. Pues tenemos desde deportistas que buscan aumentar su rendimiento hasta personas que lo único que quieren es meterse en una americana en la que no entran de hace 3 años y tienen una boda en mayo y no me quiero comprar ropa, quiero ponerme a tono, ¿no? Pues tenemos esa tipología de clientes. Como tenemos tanta variedad de material, tanta variedad de pesos, vamos ajustando en base a las necesidades de cada uno y nosotros les orientamos en el proceso. No les dejamos solos, que es una cosa importante. Y también nosotros funcionamos por tecnología, tenemos pantallas puestas con los workouts que tenemos que hacer, de manera que previamente hemos demostrado cómo se debe ejecutar a nivel técnico, a nivel de rotación, y luego durante la clase nos dedicamos a modificar y corregir, evitando que la gente se lesione, o que se lesione mucho menos porque están supervisadas siempre, y sobre todo que mejoren, que es nuestro fin último, ¿sabes? Que consigan sus objetivos, que para nosotros también es una alegría. ¿Qué tiene colateral que no tiene el resto? Energía. O sea, va a sonar muy friki o muy, como lo quieras, muy espiritual, ¿no? Pero nosotros hemos entendido que los clientes no son solo números. Creo que es algo que cualquier persona que se dedique al mundo de la salud debe entender. Que tu cliente va a tener un mal día. Va a venir con una cara de haba, pues porque le ha pasado, yo qué sé, cualquier cosa, ¿no? Y eso lo vas a tener que intentar corregir durante el tiempo que estés con él. Te podrá caer mejor o peor, pero siempre pues intentar atenderle con una sonrisa, adaptarte a él, porque no hay diferentes tipos de clientes. Hay clientes que necesitan que estés muy encima de ellos y que necesitan mucha caña, y hay clientes que es déjame tranquilo, que yo voy a mi aire, ven de vez en cuando, dadme 4 gracias y ya está, ¿no? Entonces, la energía que hay cuando entras al sitio, el buen rollo, el buen ambiente que hay, obliga de manera indirecta a hacer relaciones entre los socios que potencian ese ir al gimnasio. Ya no voy solo por sentirme bien o porque quiero un objetivo. Ya voy porque va María. Ya voy porque va Pedro. Entonces, eso, esa pertenencia al grupo ayuda mucho a conseguir objetivos a largo plazo. Porque esto que planteas lo diseñas desde un principio que entra el proceso de selección de la persona, el trabajo que se hace de equipo. ¿Cómo habéis hecho esto? Yo trabajé en otro centro bueno, para que os hagáis una idea, mi equipo está compuesto ahora mismo por 4 personas más yo. Diego, que es mi mano derecha y el manager del estudio, Pedro, Sally y Adrián, que acaba de entrar, que es un chico que hemos fichado hace poco. A Diego y a Pedro coincidí con ellos en la carrera, son amigos de desde hace un montón de años ya, ¿no? También hice con ellos el máster. Y también coincidieron conmigo en el otro sitio donde yo trabajaba, que se metieron por mí, ¿no? O sea, mandé currículum a la empresa y entraron ahí. Y Sally, que es el otro que falta de la ecuación, por medio de un compañero de trabajo del Zaragoza, que es profesor también, y me lo recomendó. Y también lo metí en el otro sitio y pues bueno, desde el primer momento me ganó y claro, yo es mi gente de confianza. Entonces yo cuando decidí montarme mi historia, yo voy a traer conmigo a la gente en la que confío. Y gracias a ellos pues hemos gestionado todo, hemos generado toda la metodología. Nos ha costado mucho trabajo, muchas horas de dedicación. Yo me acuerdo el día de antes de abrir a las 11 de la noche tomando unas pizzas ahí en el estudio el día de antes porque habíamos terminado a las 10 de la noche de gestionar los primeros 3 días. Entonces, bueno, pues lo que está claro es que para empezar no tienes que tenerlo todo perfecto, lo que hace falta es empezar. Más vale a tiempo que perfecto, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, gracias a ellos he conseguido generar lo que hemos generado. Yo os he visto, os he analizado, sé lo bien que funcionáis y también tengo claro que va a haber un colateral 1, 2, 3 o lo que sea. Eso lo tengo claro. Si tuvieras que hacer una ronda de contratación, ¿qué dirías que tiene que tener ese trabajador para que tú lo contrates? Lo primero es ser buena persona. Creo que es algo muy importante y eso se ve en una persona directamente cuando te entra por la puerta. Creo que tenemos la capacidad de verlo. Tanto yo como Diego, que es mi mano derecha, ¿no? Y lo segundo, actitud. A mí me importa poco o nada que tengas los conocimientos o no los tengas. Obviamente tienes que tener unos básicos, ¿no? Eso es obvio porque al fin y al cabo estás trabajando con personas y necesitas que tener unos conocimientos. Pero lo principal es la actitud que tengas.
aprender, de querer ser mejor, de formarte, de cómo interactúes con los clientes. Es importante porque al fin y al cabo trabajas con personas. ¿Y qué es mejor? ¿Un entrenador que lo sabe todo pero que no conecta con el cliente? ¿O un entrenador que no lo sabe todo pero que es capaz de conectar de verdad con el cliente? Entonces, para mí es muy clara la respuesta. O sea, el entrenador que es capaz de conectar con el cliente es 100 veces más valioso, porque es el que te va a hacer mantener el cliente a largo plazo. Entonces, yo creo que por ahí tienen que ir los tíos de cara cuando abramos el 1, el 2 o el 3 o los que sean. Toco madera. Para más adelante. ¿Cómo está ahora mismo el sector profesional? Hablando de contrataciones. A ver, si analizamos el convenio, es duro, por no decirlo de otra manera. Tenemos un convenio pues, que está obsoleto, llamémoslo así, porque creo que no valoran que estamos trabajando con personas. Y hay que ser realistas desde nosotros como preparadores o como entrenadores personales o desde el movimiento podemos generar salud. Entonces, es algo que no lo tenemos reconocido. También creo que como colectivo no hacemos lo que hay que hacer a nivel pues, colegiados, ¿no? Entonces, está complicado el tema. Tenemos un convenio flojete que esperemos que en los próximos años se acabe de regularizar y de verdad se exija que una persona con formación sea quien trabaja con personas. Porque vamos a ponernos en un caso muy extremo. O sea, hemos visto entrenadores personales que han fastidiado la vida a otras personas por pautarles de manera incorrecta o cualquier historia de ese tipo, ¿no? Entonces, yo creo que es algo que deberíamos de intentar regularizar lo antes posible, sobre todo porque esa regularización va a llevar a que pues el convenio sea mejor, que los entrenadores puedan cobrar más dinero y es una pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Pero a día de hoy está un poco lejos, al menos lo que parece de ese tipo de cosas. ¿Y está saturado el mercado? Porque yo tengo la percepción de que somos muchos CAF y cada vez más. Todo el mundo quiere estudiar deporte, pero no hay trabajo en el sector del deporte para todo el mundo, o por lo menos de calidad. Yo te diría que el mercado como tal no está saturado porque tienes que encontrar tu nicho. Esto no deja de ser un negocio, al menos que tú te vayas a un trabajo o a otro, ¿no? Pero si encuentras tu nicho vas a tener trabajo y eres bueno en tu nicho, ¿no? Porque sabemos que la actividad física, gracias a Dios, está yendo al alza y queda mucho camino todavía por ir al alza. O sea, en comparación con pues, culturas nórdicas, por ejemplo, pues tenemos muchísimo margen de mejora y eso irá poco a poco pues, yendo hacia adelante. ¿Cuántos centros de entrenamiento están abriendo ahora? Cada vez más. Y cada vez creo que la gente tiene más conciencia de que es necesario moverte. Porque si te pegas 8 horas sentado y después llegas a casa y te pegas otras 8 horas sentado, sabes que sí que es importante, pues primero que se especialicen, sea gente que está haciendo CAF o que quiere hacer ese tipo de deporte. Y segundo, que si quieres vivir realmente bien, tienes que emprender. De una manera u otra, pero creo que tienes que emprender. Porque, pues, lo que hemos hablado, nuestro convenio es difícil y bien no se vive. Entonces, bueno, tienen que ir ahí un poquito por ese lado. A la pregunta de si está sobresaturado, yo creo que todavía no, que todavía hay margen. Pero veremos. Veremos de aquí a unos años que puede explotar la burbuja de la inflación, puede pasar muchas cosas. Puede venir una guerra mundial, lo que sé, cualquier cosa. O también pueden mejorar la ley del deporte. Ojalá, Dios te oiga también. Porque Sí. echa la ley, echa la trampa. Ahora tenemos leyes del deporte que con cualquier curso de 3 semanas puedes impartir ciertas disciplinas. Y al final estás ocupando plazas laborales que a mí no se me ocurriría poder operar a una persona del corazón por sacarme un curso de 4 meses. No, es que está claro. Pero como nadie lo regula, por eso creo que tenemos que luchar como colectivo para conseguir eso, porque, a ver, cualquiera puede coger una rutina de YouTube o de ChatGPT ahora que está tan de moda y soy entrenador. Esto no va así. Y por muchos vídeos que te veas o por muchos libros que leas,
pues tienes que saber aplicar tus conocimientos bajo presión o bajo una situación tal o para una persona que tiene una patología. Entonces, como no está regulado a día de hoy, pues por eso yo creo que existe esa precariedad que vemos todos, ¿no? Y lo que has comentado, cuanto más gente tiene ese tipo de cursos que no acreditan realmente nada, que más entran en el mercado laboral, pues menos dejan a los profesionales de verdad trabajar. Pero, insisto, o sea, yo creo que tienes que encontrar tu nicho. Si encuentras tu nicho, puedes vivir bien del deporte, sin ningún tipo de duda. Sobre todo ahora que está tan de moda el online o entrenamientos de ese tipo de situaciones. Tengo un compañero de la carrera que está viviendo de ser preparador de pádel online, por ejemplo. Que me parece algo muy interesante, ¿sabes? Vio un nicho, nadie lo había explotado y dijo, ¡pum! Claro. Me meto. Le gustaba el pádel tal y está viviendo de eso. Joder, pues chapó por él, ¿sabes? Yo creo que es un poquito eso lo que tenemos o que los futuros profesionales deben buscar. Yo lo que sí que he estado viendo últimamente, es lo que llevo viendo tiempo, se está viendo a la vez una, digamos, masificación de mucha divulgación, cada vez más profesionales, pseudoprofesionales, intrusismo, un grueso muy grande de personas centradas en esa parte, pero también veo una crisis brutal actualmente de crisis de hábitos, crisis de poco cuidado, poco dedicación a uno mismo, malos hábitos, tasas de obesidad cada vez más altas, sedentarismos cada vez más exagerados. ¿Qué está pasando que no está llegando de un lado al otro? ¿Qué está pasando aquí en la base? Yo creo que primero que consumimos muchos más alimentos procesados que hace X años, que hace pues donde en los tiempos de nuestros padres, nuestros abuelos mismamente. Segundo, que el sedentarismo está ahí. ¿Cuántas horas se pasan los chicos sentados? Las 8 horas de clase, más después por la tarde estudiar y después que se ponen con el ordenador. Han reducido las horas de deporte a si juego a fútbol o juego a baloncesto o practico algún deporte o a entrenar y ya está. Antes estábamos todo el día en la calle y estamos comiendo cada vez peor. A nivel, pues los alimentos son menos nutritivos, son menos saludables. Si a eso le sumas, pues que los hábitos de sedentarismo que estamos teniendo, pues te lleva a que cada vez la población esté más gorda, más obesa, tenga más problemas cardíacos, tenga más problemas respiratorios, etc. Y encima, pues creo que desde los gobiernos no se fomenta tanto el deporte como debería fomentarse. Yo creo que ya podemos cerrar con esto. Si quieres mandar un mensaje moveros más, chicos, moveros más a la sociedad en general, que es importante moverse y que tampoco, si no te gusta el deporte, tampoco deberías practicarlo, ¿no? Pero tienes que ser activo, ser una persona activa, que vaya andando a los sitios, que suba las escaleras en vez de subir el ascensor, que coma sano, mucha verdura. Pues, ese tipo de cosas pueden ayudar de manera muy positiva y de manera rápida a mejorar tu calidad de vida, y que no hay que olvidarse que los hábitos que estás generando hoy o lo que estás haciendo hoy te va a traer consecuencias a 30 años vista, que eso es, nadie quiere morirse a los 40, pero por desgracia hay mucha gente que no llega a más edad, ¿no? Y sabemos, pues la obesidad es un problema muy grave a nivel mundial. Dani, de verdad ha sido un placer todo lo que nos has aportado a todos aquí. Nada, te seguiremos muy de cerca en todos tus próximos pasos, tanto en el Zaragoza como en tus proyectos personales. Así que nada, muchísimas gracias por venir. Muchísimas gracias a vosotros. Ha sido un placer, se me ha pasado volando, la verdad. Llevamos un montón de rato hablando y parece que hayamos empezado hace 5 minutos. Así que nada, gracias por darme la oportunidad y espero haber podido aportar cierto valor a la actividad física, sobre todo. Muchas gracias. Te vemos en Colateral 2 próximamente. Ojalá. Gracias a vosotros. Gracias a mí.